conferencia, muchachos, de equilibrio de solubilidad y precipitación. Bueno, traten de mantener los micrófonos en silencio, ¿verdad? Para evitar interrupciones. Entonces voy a empezar a compartir, bueno, apenas hay 18 unidos a la reunión, pero pues vamos a iniciar. Entonces, por lo tanto, voy a apagar la cámara y voy a compartir lo que es la conferencia. Bueno, ¿se observan las láminas, muchachos? ¿Se observa la lámina? Sí, doctora, se observa. Ok. Bueno, entonces el tema de hoy es equilibrio de solubilidad y precipitación. Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Algunos conceptos básicos, ¿verdad? Cuando hablamos de solubilidad de una sustancia, pues nos referimos a la cantidad de soluto que se debe disolver en una cantidad determinada de disolvente, ¿verdad? Y esto nos referimos también a una solución saturada, ¿verdad? En una solución saturada ya no alcanza, ya no es posible disolver más soluto porque hay un equilibrio entre la cantidad de soluto que se disuelve y la cantidad de disolvente, ¿verdad? Entonces esto es importante para hablar de equilibrio de solubilidad, ¿verdad? Tener en cuenta la cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente. Por ejemplo, el cloruro de sodio
Hola muchachos, parece que algo pasó con la red. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, doctora. Sí, doctora. Algo pasó con la red. Jason, empieza a grabar, porfa. Empieza a grabar porque Eduardo no está, creo. De hecho, la grabación está iniciada, no se ha cortado, Milagro. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a compartir de nuevo porque como me sacó. No sé qué está pasando, muchachos, no me deja. Vamos a ver. ¿Se observa, muchachos, la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ok. Bueno, entonces estábamos explicando lo de los tipos de soluciones y estábamos hablando cuando debe haber un equilibrio de solubilidad, ¿verdad? Cuando hay un equilibrio, se alcanza el equilibrio entre el estado sólido y el estado sólido del compuesto en la disolución, ¿verdad? O sea, los iones que se forman de la disolución están en equilibrio con respecto al sólido que se ha disuelto. Entonces, ¿cómo calculamos la solubilidad molar de una sustancia? Pues ya esto también lo hemos venido viendo, lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero aquí para recordar un poquito, otra vez, ¿verdad? Para pasar a los cálculos de solubilidad en equilibrio de solubilidad, ¿verdad? Entonces, si tenemos una solución que se preparó de 500 mililitros de carbonato de sodio y se pesó 10.6 gramos de la sal, y se añadió agua hasta alcanzar los 500 mililitros de disolución, ¿cuál será la molaridad de la solución? ¿Verdad? Entonces, tenemos como dato el volumen de 500 mililitros, tenemos la masa y tenemos el peso molecular. Entonces, los mililitros los vamos a pasar al litro porque estamos hablando de soluciones con concentración molar y la molaridad es moles por litro. Entonces, pasamos los mililitros al litro y ya tenemos el volumen en litro. Calculamos el peso molecular, que ya sabemos que es la suma de todos los compuestos que están presentes en la molécula, y luego pues esto nos permite calcular el número de moles, ¿verdad? El número de moles igual a gramos entre el peso molecular, y así teniendo el número de moles y teniendo el volumen, pues ya podemos calcular la molaridad de la solución, ¿verdad? Entonces, de esta manera para recordar los cálculos de molaridad.
Entonces, en equilibrio de solubilidad, ¿verdad? Tenemos que el sólido disuelto, ¿verdad? En un medio acuoso, pues forma sus iones respectivos, ¿verdad? Y para expresar la constante del producto de solubilidad, pues va a ser igual a la concentración de los iones elevado a sus coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes estequiométricos van a ser los que se utilicen para equilibrar la ecuación, ¿verdad? Entonces, la constante del producto de solubilidad va a ser igual a las concentraciones, al producto de las concentraciones de los iones, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces ya tenemos la expresión de la reacción en el equilibrio y a partir de ella podemos conocer la constante del producto de solubilidad. Como dice su nombre, constante del producto de solubilidad. Por lo tanto, esta va a ser igual solamente al producto de las concentraciones de los iones, ¿verdad? No, en este caso no toma en cuenta el reactivo, porque su nombre lo dice, constante de producto de solubilidad, solamente va a tomar en cuenta el producto de las concentraciones de los productos de la reacción, que en este caso sería la concentración al producto de las concentraciones del producto de la reacción, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de cómo expresar la constante del producto de solubilidad. Por ejemplo, si se disuelve el carbonato de calcio, forma iones calcio, iones carbonato. ¿Cuál va a ser la constante del producto de solubilidad? Pues va a ser igual al producto de las concentraciones del producto de la reacción. Si tenemos otro ejemplo, el fosfato de plata, que se disocia en el equilibrio en 3 iones plata más iones fosfato. Entonces, la constante del producto de solubilidad va a ser igual a la concentración de iones plata elevado al cubo. ¿Por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es por la concentración de iones fosfato. Como solamente tengo un ion fosfato, entonces no lo elevo a ninguna potencia, porque el número que va a ir acá va a depender del coeficiente estequiométrico. Tengo la siguiente sal, que es el sulfuro de bismuto, ¿verdad? Cuando se disuelve, forma iones bismuto, iones azufre, entonces, o iones sulfuro. Entonces, luego tenemos que equilibrar la ecuación y la constante del producto de solubilidad sería igual a la concentración de iones bismuto elevado al cuadrado por la concentración de iones sulfuro elevado al cubo. Entonces, para la expresión de la constante del producto de solubilidad va a ser igual al producto de las concentraciones del producto de la reacción, ¿verdad? Y entonces de esa manera ya tenemos cómo expresar la constante del producto de solubilidad. Entonces tenemos acá cuál es la relación que existe entre la constante del producto de solubilidad y la solubilidad. Tenemos el equilibrio de solubilidad, ¿verdad? De las siguientes sales, como es el bromuro de plata, el cromato de plata, hidróxido de cobre e hidróxido de aluminio. Expresamos la constante del producto de solubilidad de cada uno de ellos y dependiendo, como en el ejemplo 2, acá tenemos 2 iones plata, entonces en la constante del producto de solubilidad los iones plata van a ir elevados al cuadrado. En el caso del hidróxido de aluminio, que tenemos 3 iones OH, en la constante del producto de solubilidad, la concentración de ion OH va a ir elevada al cubo. Lo mismo en la reacción anterior, que tenemos cuando el hidróxido de cobre se disuelve, se disocia, entonces tenemos que tenemos 2 iones hidroxilo. Entonces, en la constante del producto de solubilidad, esta concentración de iones hidroxilo va elevada al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a indicar en cada una de las concentraciones, ¿verdad? Va a ser, voy a tomar en cuenta los coeficientes estequiométricos de los productos de la reacción. Y para hacer la relación entre la constante y la solubilidad, ¿verdad? Entonces ya tenemos que
En el equilibrio de la reacción, pues como estamos hablando de equilibrios de sustancias que son poco solubles, ¿verdad? Entonces significa que la concentración de la sal no es la misma concentración para sus iones. Entonces, por lo tanto, para el cálculo de la concentración de los iones, yo voy a poner como mi interrogante, es decir, la solubilidad del ion plata no la conozco, entonces lo voy a poner como mi interrogante S igual para el ion bromuro. Entonces, la constante del producto de solubilidad aquí va a ser igual a S al cuadrado, porque no tengo o no conozco las concentraciones de cada uno de sus iones. En el siguiente ejemplo, tenemos que la constante del producto de solubilidad va a ser igual 2 veces la concentración de iones plata. Si nos fijamos en la reacción, tengo 2 iones plata. Entonces, para calcular la concentración de iones plata, yo tengo que poner 2S y elevarlo al cuadrado por el coeficiente estequiométrico. Y entonces, para el cálculo de la constante del producto de solubilidad para el cromato de plata, entonces va a ser igual a 2S al cuadrado, la concentración de iones plata, y S, la concentración de iones cromato. Entonces tenemos que para efectuar el cálculo de la constante del producto de solubilidad, solamente efectuamos esta operación. Entonces acá decimos que tenemos 2S al cuadrado, me va a dar 4S, 4S al cuadrado. Y entonces de esta manera, al multiplicarlo por esta S, a ver, 2 por 2 me da el 4, ¿verdad? Y S al cuadrado por esta S me da S al cubo. Entonces, de esta manera, yo puedo calcular, a partir de la constante del producto de solubilidad, yo puedo calcular la solubilidad de cada uno de los iones. En el siguiente ejemplo, acá tengo que la concentración de iones plata, como su coeficiente estequiométrico es 1, entonces la solubilidad para la concentración de iones, de iones cobre va a ser S. Para los iones hidroxilo, como yo tengo en la reacción, que tengo 2 iones hidroxilo por la estequiometría de la reacción, entonces para calcular la solubilidad del ion hidroxilo voy a poner 2S y entonces lo voy a elevar al cuadrado. Y a partir de la constante del producto de solubilidad, solo efectúo la operación, tengo 2 por 2, 4, y S cuadrado por S me va a dar S al cubo, ¿verdad? Y entonces de esta manera yo tengo la relación de la constante del producto de solubilidad y la solubilidad. Y en el siguiente ejemplo, yo tengo que para el ion aluminio, por la estequiometría solamente tengo un ion aluminio, entonces para expresar la concentración del ion aluminio sería solo S. Y para el ion hidroxilo, por la estequiometría tengo 3 iones hidroxilo, entonces para el cálculo de solubilidad tiene que ser 3S elevado al cubo. Entonces de esa manera efectúo esta operación y me quedaría 3 multiplicado por 3 veces me queda 27, y S al cubo por S me queda S a la cuarta. Entonces, de esta manera, si yo conociera las constantes del producto de solubilidad de cada una de estas sales, entonces me permitiría calcular la solubilidad de esa sal, ¿verdad? O conociendo la solubilidad de la sal, también puedo calcular el KPS, o sea, la constante del producto de solubilidad. No sé, muchachos, si le entienden a esta parte antes que pasemos a ejercicio. La expresión de la constante del producto de solubilidad ya saben que es igual nada más al producto de las concentraciones de los productos, que en este caso nos referimos a los iones, ¿verdad? Ahora, para hacer la relación de la constante del producto de solubilidad y solubilidad, pues también tengo que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Como en este caso solamente tengo un ion plata y un ion bromo, sus concentraciones pues las represento a cada una por S, o sea, la solubilidad
del ion plata y la solubilidad del ion bromuro. Como yo no las conozco, ¿verdad? Esto, S por S, me va a quedar S al cuadrado. Si yo conozco la constante del producto de solubilidad, solo despejo esta S para calcular solubilidad y de esta manera puedo conocer la solubilidad de esta sal, ¿verdad? Lo mismo para acá. Entonces, la expresión de la constante del producto de solubilidad para calcular la solubilidad, tengo que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Y sustituir las concentraciones en cada uno de los iones. ¿Qué estamos haciendo aquí? Para plata, como tengo 2 iones plata, yo sustituyo, ¿verdad? La solubilidad de la plata sería 2S, porque no conozco cuál es la solubilidad, y elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción para poder relacionar lo que es la constante del producto de solubilidad y de esta manera que me permita calcular la solubilidad. Ya vamos a ver con ejemplo cómo es que podemos calcular la solubilidad de una sal conociendo el KPS, o podemos calcular el KPS conociendo la solubilidad de la sal. Entonces tenemos acá el cloruro de plata, que es una sal poco soluble, ¿verdad? Que cuando se disuelve forma iones plata, iones cloruro, ¿verdad? Entonces las concentraciones del equilibrio no las conocemos, entonces para mí esta es, bueno, mi interrogante es saber la solubilidad de iones plata y saber la solubilidad de los iones cloruro. Expreso la constante del producto de solubilidad, KPS, va a ser igual a la concentración de iones plata por la concentración de iones cloruro. Esto va a ser igual a S al cuadrado, porque si cada uno de estos es S y este S por S me va a quedar S al cuadrado. Y como no conozco las concentraciones de cada uno de estos iones que hay en el equilibrio, pues yo puedo despejar solubilidad, va a ser igual al KPS, ¿verdad? Y para eliminar este cuadrado, entonces sería solubilidad es igual a la raíz cuadrada del KPS. Y de esta manera, si yo conozco el KPS, yo puedo conocer la solubilidad de cada uno de los iones, ¿verdad? En el ejemplo que tenemos, que es el sulfuro de bismuto, ¿verdad? Que también es una sal poco soluble, entonces tenemos que saber cuál es la solubilidad de esta sal cuando hay de sus iones y de la sal en el equilibrio. Entonces, para expresar la constante del producto de solubilidad, tenemos que en el caso de la solubilidad del bismuto, entonces tendría que ser 2S elevado al cuadrado, sustituyendo aquí en la constante del producto de solubilidad. Y para el caso del sulfuro, ¿verdad? Entonces tengo 3S elevado al cubo, porque es las concentraciones de los iones van a estar elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y entonces, si quiero calcular la solubilidad de cada uno de estos iones, solamente despejamos de la constante del producto de solubilidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría aquí? Tenemos 2S al cuadrado, me quedaría 4S cuadrado. Y aquí 3S al cubo, pues me quedaría, al multiplicar 3 veces el 3, me queda 27 S al cubo. Y entonces ya solamente despejo acá el total de la multiplicación de los números enteros y me daría 108. Entonces, S cuadrado por S al cubo me quedaría S a la 5. Y entonces solamente despejo, S va a ser igual a la raíz quinta de la constante del producto de solubilidad dividido entre 108. ¿Verdad? Entonces, de esta manera, si conocemos la constante del producto de solubilidad, yo puedo conocer la solubilidad de cada uno de los iones que se encuentran en el equilibrio, o sea, cuando estamos hablando de una solución saturada, ¿verdad? Entonces, de esta manera,
a partir de la expresión de la constante de equilibrio, yo puedo calcular la solubilidad despejando, ¿verdad?, de la expresión de la constante del producto de solubilidad. Entonces, en el siguiente ejemplo, tenemos que la solubilidad del cromato de plomo 2 es de 1.42 por 10 a la menos 8, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular aquí el KPS. Entonces, tenemos el cromato de plomo 2 que en disolución forma iones plomo y iones cromato. Expresamos la constante del producto de solubilidad, va a ser igual a la concentración de iones plomo por la concentración de iones cromato. Como hay un equilibrio en la ecuación, tengo solamente un ion plomo y tengo un ion cromato, entonces vemos que como no conocemos las concentraciones del equilibrio de cada uno de los iones, ¿verdad? Entonces significa que para el ion plomo tengo que calcular la solubilidad. Y para el ion cromato también calcular la solubilidad. Entonces sustituimos en la ecuación de la constante del producto de solubilidad para el ion plomo, ¿verdad? Para el ion plomo tengo que S, que no la conozco, para el ion cromato tengo S. Entonces el KPS va a ser igual a S al cuadrado. La solubilidad de los iones al cuadrado, ¿verdad? Entonces, KPS va a ser igual, ¿verdad?, sustituyendo el valor de la solubilidad del cromato de plomo, ¿verdad?, que es 1.42 por 10 a la menos 8, y entonces me da que el KPS va a ser igual a 2.02 por 10 a la menos 16, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ya tengo el cálculo de la constante del producto de la solubilidad, ¿verdad? Luego, en el siguiente ejercicio, me piden calcular la solubilidad, ¿verdad?, solubilidad molar del yoduro de plomo 2, y el ejercicio da el KPS. Entonces tengo la ecuación del equilibrio, ¿verdad?, expreso la constante del producto de solubilidad y tomando en cuenta la estequiometría de la reacción, yo tengo que el KPS va a ser igual a la concentración de plomo por la concentración de yodo al cuadrado, porque tengo un coeficiente 2 para equilibrar la estequiometría, para tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Entonces significa que la solubilidad del plomo va a ser igual a S, y la solubilidad del ion yoduro va a ser igual a 2S. ¿Por qué? Porque tengo dos iones yoduro. Entonces el KPS va a ser igual a la solubilidad sustituyendo en la constante del producto de solubilidad, ¿verdad? Para el plomo tengo que es una S, y para el ion yoduro tengo 2S elevado al cuadrado. Y entonces acá tengo que la KPS va a ser igual a 4S al cubo, porque tengo 2 por 2 me da 4, S cuadrado por S me da S al cubo. Entonces, a partir de aquí, como conocemos la constante del producto de solubilidad, a partir de aquí podemos despejar S, ¿verdad? Entonces, S va a ser igual a la raíz cúbica del KPS dividida entre 4, es decir, estamos despejando S de acá, ¿verdad? Porque yo tengo que KPS es igual a 4S al cubo. Si despejo S, S va a ser igual a la raíz cúbica de KPS entre 4. Y solo sustituimos y esto nos permite conocer la solubilidad. Es decir, a partir de conocer como dato el KPS, ¿verdad?, eso me permite calcular la solubilidad. ¿De quién es esta solubilidad? Esta solubilidad es del plomo, ¿verdad? Y esta solubilidad va a ser la del ion yoduro, pero multiplicado por 2, ¿verdad? Y esta misma solubilidad va a ser la solubilidad del yoduro de plomo 2, ¿verdad? Entonces ya tenemos
cómo a partir de la constante del producto de solubilidad podemos conocer la solubilidad de los iones involucrados en el equilibrio y también la solubilidad de la sal que se encuentra en disolución y por lo tanto en el equilibrio de la reacción, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos ejemplos. El anterior, calcular el KPS, y ahorita el cálculo de la solubilidad molar de los iones, y también me permite que esta solubilidad que acabo de calcular sea también la de la sal. Entonces, en el siguiente ejercicio tenemos el producto de solubilidad del fosfato de plata. Es de 8.89 por 10 a la menos 17, ¿verdad? ¿Cuál es su solubilidad en gramos por litro? ¿Verdad? Entonces, tenemos la reacción, que es el fosfato de plata, ¿verdad? En equilibrio, forma de iones plata, iones fosfato, pero para equilibrar la ecuación, como acá tengo 3 iones plata, pues pongo acá 3 para equilibrar los iones plata, y entonces me quedan 3 iones plata y un ion fosfato. Para expresar la constante del producto de solubilidad, va a ser igual a la concentración de plata al cubo por la concentración de iones fosfato. Entonces, de esta manera, al sustituir, ¿verdad? Tengo que, para la concentración de iones plata, serían 3S, ¿verdad? 3S elevado al cubo por la estequiometría de la reacción. Y en el caso del fosfato, solo tengo una S, porque solamente tengo, en la ecuación tenía un ion fosfato. Entonces, de esa manera, me quedaría el KPS igual a 3S al cubo por S, y pues efectuamos la operación y me queda 27S a la cuarta. Despejamos de acá la solubilidad, me va a quedar solubilidad es igual a la raíz cuarta de la constante del producto de solubilidad entre 27. Y de esta manera yo calculo la solubilidad en moles por litro, porque las concentraciones de los iones presentes en el equilibrio de solubilidad tiene que estar, va a estar dada en moles por litro. Pero como la pregunta que me están realizando es cuál es su solubilidad en gramos por litros, cuál es su solubilidad, aquí me faltó la S, cuál es su solubilidad en gramos sobre litro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ya tenemos la solubilidad en moles por litro, entonces calculamos el peso molecular del fosfato de plata, que sería 418.58 gramos mol, y a partir de aquí yo puedo conocer la solubilidad en gramos por litro, ¿verdad? Entonces, de esa manera, solamente calculo la solubilidad va a ser igual a la solubilidad molar por el peso molecular que tenemos, y así de esa manera me va a quedar 1.78 gramos sobre litro, ¿verdad? Y entonces, a partir de conocer la solubilidad molar de los iones y de la sal presente en el equilibrio de solubilidad, también puedo conocer la solubilidad en gramos por litro, ¿verdad? Y luego vamos a explicar otro ejercicio. Dice, una disolución saturada de fosfato de plata contiene 3.4 por 10 a la menos 5 moles por litro de ion fosfato. Calcular el producto de solubilidad de dicha sal, ¿verdad? Entonces, vemos cómo planteamos lo que es la ecuación de disolución. Entonces, el fosfato de plata se va a disolver en iones plata y en iones fosfato, ¿verdad? En el equilibrio, entonces tengo que hay 3 iones
plata, y como no lo conozco, entonces sería 3S. Y tengo acá un ion fosfato, entonces lo represento con una S. Para expresar la constante del producto de solubilidad va a ser igual a la concentración de iones plata elevada al cubo por la concentración de iones fosfato. Y solamente sustituimos KPS, va a ser igual. En el caso de la concentración de iones plata sería 3S al cubo, y en el caso de los iones fosfatos sería solamente una S. Esto al final me va a quedar 27S a la cuarta. Pero como conocemos la concentración de lo que es el fosfato de plata, ¿verdad? Conocemos la concentración, y entonces ya solo sustituimos, y de esta manera podemos calcular el KPS, ¿verdad? Y ya así es como, a partir de conocer la solubilidad, en este caso en el ejercicio nos están proporcionando la concentración del fosfato de plata. Como hay un equilibrio, entonces esta concentración del fosfato de plata también va a ser igual a la concentración de sus iones, pero tomando en cuenta la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la expresión de la constante del producto de solubilidad, yo puedo sustituir el valor que tenemos inicialmente de concentración de la solubilidad del fosfato de plata, y esto ya me permite calcular la constante del producto de solubilidad. En el siguiente ejercicio dice preparar 250 mililitros de disolución saturada de bromato de plata. Se usaron 1.75 gramos de esta sal. Hallar el KPS del bromato de plata, ¿verdad? Entonces, como datos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos volumen y tenemos gramos. Es decir, me están dando la solubilidad en gramos por litro, ¿verdad? Entonces yo tengo que pasar esta solubilidad de gramos por litro, pasarla a solubilidad moles por litro. Y solamente hago por factor estequiométrico, ¿verdad? O por factor de conversión, puedo estos gramos por litro trasladarlo a moles por litro. Y entonces yo tengo que, para tener el número de moles, recuerden que el número de moles es igual a gramos sobre peso molecular, ¿verdad? Y tengo el volumen, y de esta manera ya calculo la solubilidad en moles por litro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sustituyendo N, porque recuerden que la molaridad es igual al número de moles entre volumen. Y el número de moles es igual a gramos sobre peso molecular, ¿verdad? Y entonces de esta manera ya tengo la concentración en moles por litro. Ya teniendo la concentración en moles por litro del bromato de plata, entonces yo puedo calcular el KPS. Expresamos lo que es la reacción de equilibrio y expresamos el KPS. KPS va a ser igual a S para la concentración de iones plata y S para la concentración de iones bromato. Entonces, esto va a ser igual a S cuadrado, pero como ya tenemos la concentración de la sal, entonces esto solamente sería elevar al cuadrado la concentración que me están dando inicialmente. Entonces el KPS va a ser igual a 9 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Y entonces ya tengo dos ejemplos de cómo calcular el KPS a partir de conocer la concentración de la sal, ¿ya? Expresar la constante del producto de solubilidad y sustituir el dato de solubilidad como concentración, y de esta manera pues ya calcular la constante del producto de solubilidad. ¿Más o menos le entienden, muchachos? ¿Cómo van, muchachos? ¿Están entendiendo o está complejo? Muchachos, a ver, Jason. ¿Qué dice Jason? ¿Podría volver a repetirlo, doctora? ¿Los dos ejercicios? Sí, por favor.
Ok. Entonces, el ejercicio me da la concentración de esta sal, que es el fosfato de plata. Me da 3.4 por 10 a la menos 5 moles por litro. Pero en realidad, esta concentración es del ion fosfato, ¿verdad? Esta concentración es del ion fosfato. Y me piden calcular el producto de solubilidad. Entonces, si esta es la concentración del ion fosfato, como yo aquí tengo en equilibrio, esta concentración del ion fosfato va a ser la misma para el ion plata, solo que multiplicada por 3. Y va a ser la misma para la sal, que es el fosfato de plata, ¿verdad? Entonces, para expresar la constante del producto de solubilidad, va a ser igual a la concentración de iones plata elevada al cubo. ¿Por qué? Porque tengo como coeficiente estequiométrico, tengo 3 aquí para la plata para poder equilibrarla, ¿verdad? Entonces, el KPS es igual a la concentración de iones plata elevada al cubo por la concentración de iones fosfato. Iones fosfato no lo elevo a ninguna potencia porque tengo 1 mol de iones fosfato, ¿verdad? Entonces, el KPS, para expresarlo, sustituyo, ¿verdad? La concentración que debería de tener. Cuando digo solubilidad, recuerden que como es la cantidad de soluto que debe de disolverse en una cantidad de disolvente, pues entonces estoy hablando de la concentración del ion plata. Entonces tendría acá KPS es igual a 3 veces la concentración de ion plata elevada al cubo por la concentración de iones fosfato, ¿verdad? Y entonces esto va a ser igual, es decir, el KPS va a ser igual, en el caso de la plata, sería 3 al cubo, o sea, 3 veces, si yo efectúo esta operación, sería al multiplicar el 3 veces, me va a dar 27. Y luego, esta S al cubo por esta S me va a dar S a la cuarta, ¿verdad? Entonces, KPS va a ser igual a 27 y sustituyo el valor de concentración que me están dando al inicio, que es la concentración del ion fosfato. Pero como les decía, que cuando hay un equilibrio, pues esta misma es para el otro ion, solo que tengo que tomar en cuenta la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Entonces aquí sustituyo la concentración y luego pues solamente calculo el KPS, ¿verdad? Como aquí tengo 27 por el valor de S elevado a la cuarta, pues esto lo elevo, o sea, hago esta operación y después multiplico por 27 y ya tengo entonces el valor del KPS. En el siguiente ejercicio me dan el volumen de la solución saturada de bromato de plata y me dan la masa. Y el cálculo, la pregunta es calcular el KPS. Entonces, como me dan el volumen en mililitros y me dan la masa, entonces esto me da la solubilidad, pero en gramos por litro, es decir, la concentración en gramos por litro. Entonces, esta concentración en gramos por litro la tengo que pasar a moles por litro. Entonces, para calcular la concentración en moles por litro, solamente tomo en cuenta la fórmula de molaridad. Molaridad va a ser igual al número de moles entre el volumen. Y el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces efectúo la operación y ya tengo la concentración del bromato de plata, ¿verdad? Entonces luego expreso la constante del producto de solubilidad. Si observo la ecuación en el equilibrio, yo tengo que hay un ion plata y un ion bromato. Entonces significa que tengo una sola concentración para el ion plata y también lo mismo para el ion bromato. Entonces KPS va a ser igual a S por S. Esto me va a dar al cuadrado. Entonces sustituyo
la concentración que acabo de calcular en moles por litro, que si yo tengo un equilibrio, esta concentración del bromato de plata va a ser lo mismo para los iones plata y para los iones bromato. Entonces, yo sustituyo acá la concentración del bromato que acabo de calcular en moles por litro, elevada al cuadrado, y ya tengo entonces el valor de la constante del producto de solubilidad. Entonces, es decir, a partir de conocer la concentración de los iones, yo puedo calcular la constante del producto de solubilidad. Y como les decía, si bien es cierto, esta concentración es de la sal, pero como hay un equilibrio, entonces esa misma concentración de la sal va a ser la misma para los iones, solamente que tengo que tomar en cuenta la estequiometría de la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Entonces lo mismo como acá, en este primer ejercicio. Aquí, en este ejercicio me están dando la concentración del ion fosfato, pero como hay un equilibrio, ¿verdad? Entonces quiere decir que la concentración del ion fosfato va a ser la misma para el plata, para el ion plata, pero tengo que multiplicar por su coeficiente estequiométrico. Entonces quiere decir que aquí tengo 3 veces la concentración del ion fosfato. Y de esta manera pues yo puedo calcular la constante del producto de solubilidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una solución saturada, como les dije al inicio, estamos hablando de que hay un equilibrio, ¿verdad?, entre el soluto que se disolvió y sus iones que están presentes en la solución. Porque cuando la sal se disuelve en agua, va a formar esta sal genera iones que se disuelven y por lo tanto hay un equilibrio, ¿verdad? Y estamos hablando de una solución saturada. Bueno, entonces pasamos al otro ejercicio, pero sí vean cómo a partir de conocer la concentración o solubilidad, recuerden que la solubilidad se puede expresar en gramos por litro, entonces estamos hablando de concentración. Y la solubilidad se puede expresar en moles por litro, y entonces estamos hablando de concentración. Entonces, cuando yo digo aquí S, solubilidad, me estoy refiriendo a la concentración de este ion, ¿verdad? Aquí quiere decir que si yo calculo, o me están dando la solubilidad, en este caso, del ion fosfato, esta solubilidad que me está dando el ejercicio del ion fosfato, si tomo en cuenta el equilibrio, significa que la solubilidad del ion fosfato es 3 veces la del ion plata. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta la estequiometría, el equilibrio de la reacción. En el caso de la sal, va a ser la misma, ¿verdad? Porque la misma cantidad, la misma concentración de ion plata va a ser para la sal también. Entonces, de esta manera, ya tengo cómo calcular la constante del producto de solubilidad a partir de conocer la concentración de los iones, como es este ejemplo del ion fosfato, y aquí a partir de conocer la concentración de la sal, que es el bromato de plata. Ahora sí. Sí, doctora, gracias. Ok, entonces ya tenemos cómo poder calcular la constante del producto de solubilidad, que cuando yo hablo de la constante del producto de solubilidad me estoy refiriendo a una solución saturada. Cuando hay un equilibrio, se disolvió la cantidad de soluto que se disolvió en el solvente, ¿verdad? Hay un equilibrio. Si yo agrego más soluto, ya puede formar un precipitado y puedo formar una solución sobresaturada, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de una solución saturada cuando hay un equilibrio. Equilibrio de la cantidad de soluto que se disolvió con respecto a la cantidad de solvente. Bueno,
Entonces, cuando no conocemos las concentraciones del equilibrio, podemos utilizar lo que se denomina producto iónico, ¿verdad? Entonces, el producto iónico de una sal se expresa igual como el KPS, solo que la concentración de los iones. Entonces, para saber si una sal va a precipitar, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta el valor del producto iónico y compararla con la constante del producto de solubilidad. Si estamos hablando de una disolución insaturada, vamos a tener que el producto de solubilidad va a ser menor que la constante del producto de solubilidad. Si hablamos de una disolución saturada, ¿verdad? El producto iónico va a ser igual a la constante del producto de solubilidad. Y si hablamos de una disolución sobresaturada, entonces el producto iónico va a ser mayor que la constante del producto de solubilidad, ¿verdad? Entonces, cuando son iguales ambos, hablamos de una disolución saturada, hay un equilibrio, y cuando hablamos que es mayor el producto iónico, la constante del producto de solubilidad, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, a formar masa y por lo tanto va a formar un precipitado, ¿verdad? Y cuando el producto iónico es menor que la constante del producto de solubilidad, no precipita, no hay precipitación, pero tampoco tenemos un equilibrio, es decir, admite más soluto. Una disolución insaturada o no saturada significa que yo puedo agregar más soluto para alcanzar el equilibrio, ¿verdad? Entonces, podemos calcular el producto iónico cuando no conocemos las concentraciones del equilibrio. Y veamos el siguiente ejercicio. Calcular el producto iónico de 1 gramo de carbonato de plomo en 100 litros de agua, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá que me están dando la masa del carbonato en gramos y me están dando el volumen en litros. Entonces, significa que estoy hablando de una solubilidad o de una concentración de gramos por litro. ¿Ya? Entonces, si me están preguntando el producto, calcular el producto iónico, entonces yo tengo que esta solubilidad en gramos o esta concentración en gramos por litro la tengo que pasar a molaridad. Entonces, calculo el peso molecular y luego puedo despejar el número de moles, o puedo calcular el número de moles y de esta manera yo tengo que el número de moles lo sustituyo en la ecuación del cálculo de molaridad. Molaridad va a ser igual al número de moles entre el volumen y entonces ya tengo la concentración molar o la solubilidad en moles por litro. Y de esta manera hago el equilibrio de la ecuación, ¿ya? Como no sabemos las concentraciones del equilibrio, por eso solamente tengo una flechita, ¿ya? Porque no sé las concentraciones, no sé en qué momento está en equilibrio esta reacción. Entonces, por eso voy a hacer el cálculo del producto iónico. Entonces, el producto iónico va a ser igual, ¿verdad?, a la concentración de iones plomo por la concentración de iones carbonato, ¿verdad? Y como acabo de calcular la concentración en moles por litro de la sal, entonces va a ser la misma para sus iones. Y solamente sustituimos. Y entonces aquí tengo el producto iónico 1.4 por 10 a la menos 9. Lo comparo con el KPS del carbonato de plomo y la respuesta es que el producto iónico es mayor que el KPS. Entonces, si el producto iónico es mayor que el KPS, ¿verdad?, entonces significa que se va a formar un precipitado, porque veamos acá, ¿verdad? Cuando el producto iónico es mayor que el KPS, va a precipitar.
que es lo que tenemos acá. El producto iónico es mayor que el KPS, entonces no se va a disolver todo el carbonato de plomo y por lo tanto se va a formar un precipitado. ¿Verdad? Entonces, si yo no conozco las concentraciones del equilibrio, puedo predecir si esa sal va a precipitar o se disuelve por completo, comparando el producto iónico con la constante del producto de solubilidad. Y dependiendo de cómo me dé esto, yo puedo decir, como en este caso, el producto iónico es mayor que la constante del producto de solubilidad, entonces voy a decir, va a formar un precipitado, tomando en cuenta lo que se explicó en esta lámina, ¿verdad? Si el producto iónico es mayor que el KPS, se va a formar precipitado, porque quiere decir que no se disuelve por completo toda la sal, ¿verdad? No ha alcanzado el equilibrio, no se ha disuelto, no se llegó a formar una solución saturada. Bueno, entonces vemos cómo si mezclamos dos sales, como por ejemplo, en este ejercicio, dice, se mezclan 3 por 10 a la menos 5 moles de sulfato de hierro 3 y 1 por 10 a la menos 5 moles de hidróxido de bario, con agua hasta 1 litro de disolución. Entonces la pregunta es, ¿se formará precipitado? ¿Verdad? Y hay que justificar la respuesta numérica. Entonces en este caso, pues vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, tenemos que el ejercicio nos indica los KPS, tanto del sulfato de bario como del hidróxido de hierro. El KPS, muchachos, está en tabla. En los libros encontramos el KPS de cada una de las sales, ¿verdad? Entonces, acá en el ejercicio nos están dando el KPS para el sulfato de bario y para el hidróxido de hierro. Entonces, vamos a expresar lo que es la ecuación, ¿verdad? El sulfato de hierro se va a disolver para formar sus iones hierro y iones sulfato, ¿verdad? Entonces, en este caso, me están dando la concentración del sulfato de hierro, que es 3 por 5, 3 por 10 a la menos 5. Para el hierro, la concentración sería 2 veces la concentración que me dieron de la sal, y ya tengo que es 6 por 10 a la menos 5. Para el caso del sulfato, 3 veces la concentración de la sal inicial, y ya tengo la concentración de ion sulfato, ¿verdad? Entonces, para el caso del hidróxido de bario, también es soluble, ¿verdad? Es soluble. Y entonces nos dan también la concentración del hidróxido de bario. Para sus iones tenemos que para el hidroxilo sería 2 veces la concentración de la sal. Y para el bario, ¿verdad? En el caso del bario, aquí tengo un error. Este 2 no va aquí porque la estequiometría cae 1, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, la respuesta es 10 a la menos 5. Aquí este 2 está de más, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta la estequiometría. Aquí multiplico por 2 por la estequiometría, que hay 2 moles. Aquí solo tengo un mol, no tengo por qué multiplicar, ¿verdad? Entonces, a partir de la concentración, en este caso de la base, puedo calcular la concentración de sus iones. ¿Verdad? Pero entonces, si combinamos sulfato de hierro con hidróxido de bario, ¿verdad? Entonces, los iones que se forman de la reacción significa que el hierro puede reaccionar con el ion hidroxilo y el sulfato puede reaccionar con el ion bario y me puede formar la sal sulfato de bario y el hidróxido de hierro. Entonces, puedo calcular el producto iónico de la sal sulfato de bario.
para ver si esta sal va a precipitar. Entonces, sulfato de bario, ¿verdad?, se disuelve, forma el equilibrio, iones bario, iones sulfato, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, la constante, el producto iónico va a ser igual a la concentración de iones bario por la concentración de iones sulfato. Y solamente sustituimos las concentraciones. La concentración del ion bario es 1 por 10 a la menos 5, que es lo que tengo acá en este cuadro. Y la concentración del ion sulfato, que es la que tengo acá, 9 por 10 a la menos 5. Y entonces calculo el producto iónico. El producto iónico lo comparo con el KPS del sulfato de bario y resulta que es menor, ¿verdad? El producto iónico que acabo de calcular, ¿verdad?, es menor que el KPS, ¿verdad?, porque 1 por 10 a la menos 9 es mayor que 9 por 10 a la menos 10, ¿verdad? Entonces, como el producto iónico es menor que el KPS, ¿verdad?, el sulfato de bario no precipita. ¿Qué dijimos acá en esta parte? Cuando el producto iónico es menor que el KPS, hablamos de que no va a haber precipitación, ¿verdad? Entonces acá, producto iónico menor que KPS no va a precipitar. Entonces ahora vamos a ver si el hidróxido de hierro va a formar un precipitado. Entonces realizamos o representamos la ecuación del equilibrio y el hidróxido de hierro va a ser igual a los iones hierro y los iones hidroxilo. La constante, el producto iónico va a ser igual a la concentración de iones hierro por la concentración de iones hidroxilo elevado al cubo. Y entonces solo sustituimos la concentración del hierro, ¿verdad? Si vamos acá al primer ejercicio, la concentración del hierro es 6 por 10 a la menos 5. Lo sustituimos acá, 6 por 10 a la menos 5. La concentración de ion hidroxilo me da que es 2 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. Y calculo entonces el producto iónico. Lo comparo con el KPS del hidróxido de hierro. El KPS del hidróxido de hierro es 6 por 10 a la menos 38. Por lo tanto, el producto iónico, que es 9.1 por 10 a la menos 9, ¿verdad?, es mayor que el KPS. El KPS es un número más pequeño que el producto iónico. Entonces, como producto iónico es mayor que KPS, entonces el hidróxido de hierro va a precipitar. Entonces, si mezclamos dos sustancias, ¿verdad? En este caso no son dos sales, aquí también tengo un error. Combinación de dos sustancias sería, ¿verdad? Porque estoy combinando sulfato de hierro, que es una sal, con el hidróxido de bario, que es una base, ¿verdad?, que es una base. Entonces, si yo mezclo dos sustancias, yo tengo que ver cuál, al mezclarla, se van a disolver en sus iones respectivos, como es el caso del sulfato de hierro, se va a disolver en iones hierro, iones sulfato. En el caso del hidróxido de bario, se va a disolver en sus iones, va a formar sus iones hidroxilo, sus iones bario. Entonces quiere decir que estos iones que se formaron de la disolución del hidróxido de bario y los iones que se formaron de la solución del sulfato de hierro, estos pueden combinarse y formar una sal nuevamente. ¿Y quiénes van a formar las sales? Los iones cargados positivamente de la primera sal se va a unir con los iones cargados negativamente en el caso de la base y va a formar entonces el hidróxido de hierro. Y los iones sulfatos, que están cargados negativamente, que son aniones, se van a unir con los iones barios, que está cargado positivamente. Y entonces se va a formar la sal sulfato de bario
y la base hidróxido de hierro. Entonces, vamos a ver esa nueva sal que se formó, que es el sulfato de bario, y esa nueva base que se formó, como es el hidróxido de hierro, vamos a ver si precipita. Y acabamos de comprobar, ¿verdad? Que en el caso del sulfato de bario no precipita, pero en el caso del hidróxido de hierro sí precipita, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo mezcla de dos sustancias, que ellas son solubles, porque acabamos de ver acá, sulfato de hierro se solubiliza, ¿verdad? Y forma sus iones correspondientes. El hidróxido de bario es soluble, ¿verdad? Y se solubiliza en sus iones correspondientes. Pero en el caso del sulfato de bario, pues esta es una sal poco soluble, ¿verdad? Pero voy a ver si con la concentración que me acaban de dar en el ejercicio anterior, saber si ella va a formar precipitado o no va a formar precipitado. Y acabamos de comprobar que no forma precipitado. Y en el caso del hidróxido de hierro, sí forma precipitado, tomando en cuenta el producto iónico, porque no conocemos las concentraciones del equilibrio, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, ver cómo en el caso de que no conocemos las concentraciones del equilibrio de los iones, podemos calcular entonces el producto iónico y con el cálculo del producto iónico lo comparo con la constante del producto de solubilidad y eso me permite saber si esa sal va a precipitar o en el caso de esta base, el hidróxido de hierro, si va a precipitar o no, ¿verdad? Entonces el producto iónico me sirve para saber si una determinada sustancia va a precipitar o no, calculando el producto iónico cuando no conocemos las concentraciones del equilibrio de los iones involucrados en la ecuación del equilibrio, ¿verdad? Entonces ya tenemos cómo utilizar el producto iónico que me sirve para indicar si una sustancia va a formar precipitado o no va a precipitar. Y pasamos a precipitación, porque hemos estado en el ejercicio anterior, vimos que comparando el producto iónico con la constante del producto de solubilidad, puedo saber si una sustancia va a precipitar o no. Entonces, una disolución sobresaturada, es decir, que no se disuelve, que hay sal sin disolver, o sea, hay un exceso de sal con relación al solvente, a la cantidad de solvente. Entonces, una solución sobresaturada puede formarse porque no tenemos suficiente solvente. Entonces se va a cristalizar la parte que no se logra disolver. Pero también una disolución sobresaturada se puede formar cuando adicionamos un reactivo. ¿Ya? Adicionamos un reactivo a la solución que ya teníamos y se puede formar un precipitado en el fondo del recipiente, ¿verdad? Entonces ya tenemos las dos formas de que se pueden formar sólidos no disueltos en una solución. Entonces, cuando hablamos de precipitado, el sólido que aparece en la disolución por efecto de la cristalización, ¿ya? Un exceso de sólido que ya no puede disolverse en la cantidad de solvente que tenemos. Y entonces, en esta lámina podemos ver que si aquí tenemos dos sales que se van a combinar, nitrato de plata con cloruro de sodio. Entonces, cuando están en la disolución, los iones plata se van a unir a los iones cloruro y formar la sal de cloruro de plata. Y los iones nitrato se van a unir con los iones sodio y formar el nitrato de sodio, ¿verdad? Entonces, las sales de cloruro son
son poco solubles. Entonces, por lo tanto, en la ecuación de combinación de ambas sales, vamos a tener iones plata, iones nitrato, iones sodio, iones cloruro, y estos luego se van a combinar, como dije hace rato. La plata se combina con el cloro, formará el cloruro de plata, y el sodio con el nitrato, y no se formará la sal como tal, sino que van a quedar sus iones disueltos, ¿verdad? Entonces, al mezclar las dos sales, vamos a tener iones disueltos en la solución, pero en el caso del cloruro de plata va a formar el precipitado, ¿verdad? Porque es una sal poco soluble. En este caso tendríamos que el producto iónico va a ser mayor que la constante del producto de solubilidad, ¿verdad? Entonces, otra sal que puede formar precipitado sería las sales de yoduro de plomo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo saber si una sal va a formar precipitado o no. Entonces, ya sabemos, como el ejercicio anterior, que calculamos el producto iónico, comparamos con el KPS de esa sal y eso nos va a indicar si va a formar un precipitado o no, ¿verdad? Entonces luego tenemos que hay factores que afectan la solubilidad. Dentro de estos factores tenemos el efecto del ion común, ¿verdad? El efecto del ion común, por ejemplo, yo tengo cloruro de plata, que se disuelve, iones plata, iones cloruro. Tengo cloruro de sodio, que se disuelve y forma iones sodio, iones cloruro. Si yo tengo esta mezcla en la solución, yo tengo este ion en común en ambas, de la disolución de ambas sales. Tengo el mismo ion en común. Entonces, el efecto de un ion en común hace que disminuya la solubilidad hay menor solubilidad y tiende a formar precipitado, ¿verdad? Entonces, la solubilidad de un compuesto iónico poco soluble disminuye en presencia de un segundo soluto que proporciona el mismo ion en común. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Una disolución saturada, dice de cloruro de calcio, está en equilibrio, ¿verdad? El cloruro de calcio acuoso está en equilibrio con el cloruro de calcio sólido. Indica que sucederá si se añaden 1.5 gramos de fluoruro de sodio soluble. Entonces tenemos la reacción, cloruro de calcio, forma iones fluoruro y forma iones calcio, ¿verdad? Aquí tenemos un equilibrio. Pero si adicionamos el fluoruro de sodio, significa que voy a tener en común estos iones fluoruro, ¿verdad? Entonces, al tener más cantidad de iones fluoruro, ¿verdad? Vamos a tener entonces una mayor concentración de los iones fluoruro, ¿verdad? El equilibrio se va a desplazar, ¿verdad? Y por lo tanto, si tengo más concentración de iones fluoruro, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la formación de más fluoruro de calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que en presencia de ion común vamos a tener una disminución de la solubilidad, ¿verdad? Porque si tengo un ion en común, significa que me está aumentando la concentración de ese ion. Y por lo tanto, al aumentar la concentración de ese ion, me va a formar más sal. Y eso me puede llegar a formar un precipitado, ¿verdad? Entonces, con la presencia del ion común, disminuye la solubilidad del compuesto iónico que teníamos inicialmente disuelto en la solución, ¿verdad? Entonces ya tenemos el primer factor que afecta la solubilidad, que es el ion común. Otro factor que afecta la solubilidad, pues es la temperatura, que ya se ha venido estudiando desde clases que recibieron en soluciones, soluciones acuosas, ¿verdad? Aumentar la temperatura aumenta la solubilidad.
Pero en el caso del ion común, disminuye la solubilidad cuando agregamos un ion en común, porque me va a aumentar la concentración de ese ion, ¿verdad? Entonces tenemos en el siguiente ejemplo, ¿cuál será la solubilidad molar del cromato de plata en agua pura? Y en una disolución 0.01 molar del cromato de sodio. Y dan como dato la constante del producto de solubilidad. Entonces, primero vamos a calcular la solubilidad del cromato en agua pura. Entonces, expresamos la ecuación, ¿verdad? Cromato de plata va a ser igual a 2 plata, para poder equilibrarla, los iones plata, y a un ion cromato. Entonces, la concentración de iones plata va a ser igual a 2S, la concentración de cromato va a ser igual a una S. O sea, cuando, como les dije hace rato, cuando pongo S me refiero a la solubilidad, y la solubilidad se puede expresar en moles por litro. Entonces, la constante del producto de solubilidad va a ser igual, sustituyendo 2S, la concentración de iones plata elevada al cuadrado, por S, que es la concentración del ion cromato. Y despejamos la solubilidad, porque me están preguntando la solubilidad molar del cromato de plata. Entonces, despejamos la solubilidad y esta va a ser igual. Si efectuamos esta operación, tenemos 2 elevado al cuadrado, me va a dar 4, y S elevado al cuadrado, se voy a tener S cuadrado. Al multiplicar por esta S, entonces tendría 4S. Entonces, para despejar S va a ser igual a la raíz cúbica de la constante del producto de solubilidad dividido entre 4, ¿verdad? Por el despeje que tenía acá. Y luego entonces ya calculamos la solubilidad molar de plata en agua pura. Entonces ahora voy a calcular agregando el cromato de sodio. Si yo agrego cromato de sodio, significa que voy a incrementar las concentraciones de iones cromato. Entonces, la concentración de iones cromato va a ser igual a S, que es la que tenía inicialmente, S, ahora más la concentración que me están dando, que voy a adicionar, que es 0.01 molar. Y de esta manera, esta S, o la concentración que inicialmente no conocía, ¿verdad? Puede hacerse 0, porque es una concentración más pequeña comparada a la concentración que me están dando para adicionar, y entonces yo tengo que la concentración de iones cromato va a ser igual a 0.01 molar, ¿verdad? Y entonces ahora expreso la constante, el producto de solubilidad va a ser igual a la concentración de iones plata, 2S al cuadrado, por la concentración de iones cromato, que ya me la están dando, que es 0.01, ¿verdad? Entonces luego la solubilidad va a ser igual al despejar, ¿verdad? Despejamos de acá, la solubilidad va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? Del valor de la constante del producto de solubilidad entre 0.01 por 4, ¿verdad? ¿Por qué? Solamente estoy haciendo un despeje. ¿Aquí cuánto me queda? 2S al cuadrado, me queda 4S cuadrado. 4S cuadrado por 0.01. Entonces, cuando despejamos, S va a quedar igual a la raíz cuadrada del valor de K entre 0.01 por el 4. Y ya tengo entonces la constante del producto de solubilidad. Aquí lo tengo representado. El producto de solubilidad va a ser igual a 4S cuadrado por 0.01. Y de aquí despejamos S. Entonces ya tenemos la constante, ya tenemos la solubilidad. Si comparamos esta solubilidad, ¿verdad?,
por efecto del ion común, comparada con la solubilidad en agua, entonces vemos que disminuyó su solubilidad. Y entonces aquí con que por el efecto del ion común, la solubilidad disminuye, porque 5 puntos por 10 a la menos 6 es un valor más chiquito que 6.5 por 10 a la menos 5. Entonces, en presencia del ion común, como es el cromato, que ya estoy agregando una concentración, una concentración a la solución que ya tenía inicialmente, entonces significa que la concentración disminuye por el efecto del ion en común, ¿verdad? Y si la solubilidad disminuye, quiere decir que ya no está en equilibrio, sino que ya puede ir a formar un precipitado, ¿verdad? Entonces ya tenemos como el ion común hace que la solubilidad disminuye. Luego tenemos otro factor que afecta la solubilidad y es el efecto del pH. ¿Verdad? ¿Quiénes se ven afectados por un pH ácido, por ejemplo? Las bases. Las bases, no todas las bases, por ejemplo, las bases que están formando con los metales alcalinos, pues no van a ser afectadas, ¿verdad? Pero las bases, en este caso, el hidróxido de magnesio, ¿verdad? Cuando se disuelve va a formar iones magnesio, iones hidroxilo, ¿verdad? Entonces, si el pH se vamos a tener menor concentración de iones hidroxilo. El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, aumentando la solubilidad. O sea, si agregamos una sustancia ácida a esta solución, los iones hidróneos van a reaccionar con los iones hidroxilo. Va a disminuir la concentración de iones hidroxilo. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha. Para compensar, ¿verdad? Y esto hace que aumente su solubilidad. Entonces, el efecto del pH también va a afectar a sales provenientes de ácidos débiles. Por ejemplo, el fluoruro de calcio, cuando se disuelve, forma iones calcio, iones fluoruro. Estos iones fluoruro, cuando se disuelven en agua, ¿verdad? El agua está actuando como una sustancia ácida. Recuerden que el agua es una sustancia anfótera que puede donar protones y puede aceptar protones. Entonces, el agua aquí está actuando como una sustancia ácida. Entonces, el flúor es una base que va a aceptar un protón del agua y va a formar el ácido fluorhídrico y me queda iones hidroxilo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, al formarse estos iones básicos, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que va a aumentar, ¿verdad? Al aumentar estos iones básicos, el pH va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? En el caso de si tenemos un pH ácido, va a aumentar la solubilidad. ¿Ya? ¿Por qué va a aumentar la solubilidad? Porque es capaz de el pH ácido, el ion fluoruro, vaya a formar el ácido fluorhídrico. Entonces, la solubilidad de las sales que contienen aniones básicos aumenta conforme el pH disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las sales provenientes de ácidos débiles, ¿verdad? El ácido fluorhídrico es un ácido débil, ¿verdad? Las sales provenientes de ácidos débiles, como es el
caso del fluoruro de calcio, este se va a ver afectado por los cambios de pH y por lo tanto va a aumentar su solubilidad. O sea, es decir, es lo contrario de el efecto de Lyon común. El efecto de Lyon común hace que la solubilidad disminuya y el efecto del pH, a pH ácido, la solubilidad aumente, pero solamente para las bases, ¿verdad? Y para sales provenientes de ácidos débiles. El fluoruro de calcio proviene del ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. Entonces, las sales provenientes de ácidos débiles pueden afectarse por los cambios de pH. Si hablamos de pH ácido, pues su solubilidad también va a aumentar. Y entonces vamos a ver un ejercicio. Dice cálculo de la constante del producto de solubilidad a partir de conocer el pH. Por ejemplo, una disolución saturada de hidróxido de zinc tiene un pH de 8.35. Calcular su KPS. Entonces tenemos la ecuación del hidróxido de zinc. Se disocia iones zinc, iones hidroxilo. El pH, que de él puedo calcular el pOH. pOH es igual a 14 menos pH. Y ya tengo el pOH. A partir de acá puedo calcular la concentración de iones hidroxilo. La concentración de iones hidroxilo tengo que es 2 por la estequiometría de la reacción, tengo que en la ecuación deben de haber 2 veces la concentración de iones, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual, ¿verdad? A 10 a la menos 5.65. Porque yo tengo que pOH es igual a 5.65. La concentración de iones hidroxilo es igual a 10 a la menos pH. ¿Verdad? Y entonces de esta manera yo calculo la solubilidad del ion hidroxilo. Y ya teniendo la solubilidad del ion hidroxilo, sustituyo en la expresión de la constante del producto de solubilidad. Constante del producto de solubilidad va a ser igual a S, que es la concentración de iones zinc, 2S al cuadrado, que es la concentración de iones hidroxilo, y me queda 4S al cubo. Y entonces esto va a ser igual 4, y sustituyo el valor de la concentración que acabo de calcular a partir del pH. Y entonces de esta manera ya tengo el KPS para el hidróxido, para la disolución saturada de hidróxido de zinc. ¿Verdad? Entonces, el siguiente problema, la solubilidad del hidróxido de manganeso en agua es de 0.0032 gramos por litro. Calcular el KPS y el pH necesario para que no precipite el hidróxido de manganeso 2 en una disolución
Chalo, una pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Parece que a la doctora Nada, se ya le cayó terminó la la red. Ha estado conferencia. teniendo problemas. No, ha estado teniendo problemas con la red, Milagro. Ah, pues, sorry. Oye, Milagro, Ah, le estás entendiendo al tema. ah, Mejor no hablemos porque la grabación se está grabando y van a escuchar todo lo que dijimos. ay, ya ni modo. No, te pregunto que si le estás entendiendo. Sí, pero es que llegó un momento que me desconecté, o sea, me fui, dejé el celular y me fui. Por eso es que me perdí, pensé que ya había terminado.
Muchachos, parece que me sacó otra vez, no sé, parece que es problema de red. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Pero estoy viendo que solo hay unos cuantos unidos, ¿o no? ¿Será que se abrió otra reunión? Aquí está, ¿verdad? Voy a ver si hay otra reunión. Ah, sí, hay. Bueno, no, solo hay una, doctora. Pero solo veo que hay unos cuantitos unidos, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, entonces ya estoy terminando, muchachos. Miren la presentación, muchachos. Todavía no, doctora. Bueno, es que no sé qué pasa con la red. ¿Ahora sí? ¿Sí Todavía se ve? no, pero todavía no, pero parece que es mi señal, no sé, los muchachos. Bueno, ahora sí, ya. Ya se mira. Bueno, estaba explicando entonces el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo afecta el pH? La solubilidad, dependiendo de el tipo de sustancia, ¿verdad? Si son bases, y no todas las bases, como les explicaba, ¿verdad? Las bases que están formadas con los iones, con los metales alcalinos, pues esas no se van a ver afectadas, ¿verdad? Entonces las bases y las sales provenientes de ácidos débiles también, ¿verdad? Se van a ver afectadas por los cambios de pH. Entonces, explicarles un poco, ¿verdad? Cómo es que algunas sustancias, algunas sales se disuelven cuando hay un pH ácido, por ejemplo. En este caso tenemos la hidroxiapatita, que es una sal que está presente en lo que es el esmalte de los dientes, ¿verdad? Entonces, si se forman sustancias ácidas, como por ejemplo cuando las bacterias realizan su metabolismo celular, producen a través de la glucólisis anaeróbica, bueno, todavía no han visto ustedes metabolismo, pero sí del metabolismo celular de las bacterias se producen sustancias ácidas, ¿verdad? Ácido orgánico. Estos ácidos son capaces de disolver la hidroxiapatita, que es una sal, ¿verdad? Entonces se disuelve y forma sus iones respectivos. Esto a pH ácido, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo las sales van a aumentan su solubilidad en presencia de un pH ácido, ¿verdad? Entonces en este caso estamos viendo cómo la sal de hidroxiapatita, cuando hay un pH ácido, por el metabolismo de las bacterias de la cavidad bucal, pueden disolver el esmalte y llegar a formar las caries por disolución del esmalte. Pero cuando aumentamos el pH, es decir, ya no lo tenemos ácido, sino que lo aumentamos un poquito, entonces se vuelve a precipitar los iones que se habían disuelto. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo algunas sales pueden aumentar su solubilidad cuando están en un pH ácido. Entonces, si comparamos la sal, la hidroxiapatita, con la fluorapatita, esta fluorapatita es menos soluble a pH
a pH ácido, porque el flúor viene es una base que viene de un ácido débil, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de sal, así van a ser afectadas por los pH, en este caso de pH ácido, ¿verdad? Entonces, si el pH es ácido, va a ser más soluble la hidroxiapatita con respecto a la fluorapatita, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de sal, así va a ser afectada por el cambio de pH ácido en este caso, ¿verdad? Entonces, lo contrario sería cuando tenemos un pH básico. Las bacterias, por ejemplo, en las vías urinarias, ¿verdad? Hay bacterias que secretan enzimas que son denominadas ureasa, que estas ureasas van a degradar a la urea. Esta urea va a formar por la acción de la enzima, va a formar amoníaco y dióxido de carbono. Este amoníaco en disolución acuosa va a formar iones hidroxilo, iones amonio. Este ion hidroxilo va a aumentar el pH, ¿verdad? Entonces, cuando se aumenta el pH, entonces, en el caso de los fosfatos, disminuye la solubilidad, ¿verdad? Y entonces, los iones amonio, ¿verdad? Se van a combinar con los iones magnesio y van a formar esta sal que forma parte de los cálculos de las vías urinarias, ¿verdad? Y luego este ion fosfato también puede unirse con el y el magnesio y formar el cálculo. Estos fosfatos, ¿verdad? También pueden unirse con el calcio y el ion hidroxilo formar el hidroxiapatita. Y también los iones carbonato con el calcio y el fosfato pueden formar el carbonato apatita. Entonces, a pH básico, ¿verdad? Van a formarse cristales, van a precipitar algunas sales. Y de esta manera es como se forman los cálculos en las vías urinarias. Los cálculos en las vías urinarias por el desequilibrio del pH, ¿verdad? Si tenemos un pH alcalino, ¿verdad? Las bacterias aprovechan para degradar a la urea, ¿verdad? Y liberar iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo, como el fosfato disminuye su solubilidad también, entonces iones hidroxilo con los iones fosfato y los iones calcio van a formar esta sal que va a precipitar, ¿verdad? Y luego iones fosfato, iones carbonato, iones calcio va a formar se forma un precipitado. Algunas sales van a formar precipitado a un pH alcalino, que es diferente cuando el pH está ácido, como en el ejemplo anterior. A pH ácido va a aumentar la solubilidad y a pH básico va a disminuir la solubilidad y se van a formar precipitados, que estos precipitados van a formar los cálculos cuando hay infecciones bacterianas que producen ureasa, ¿verdad? Estas van a llevar a la formación de cálculos y de esta manera es como se forman los cálculos en las vías urinarias. Entonces creo que aquí vamos terminando. Bueno, entonces aquí concluimos, muchachos. Y bueno, ya solo resta, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? No sé si tienen pregunta o si no, pues ya solo sería el seminario que hace falta.
¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿No? Sería que vayan a leer un poco cómo es la resolución de los ejercicios para que puedan aclararse un poco más, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo en el equilibrio de solubilidad estamos hablando de una solución saturada y que damos la concentración, pues ya sería lo que más sal a esa solución, vamos a formar entonces un precipitado, que es un sólido que no está disuelto en la solución. Y que entonces, como hay sales que son poco solubles, entonces tenemos que saber qué cantidad de soluto vamos a agregar a una determinada cantidad de disolvente. Y que la solubilidad puede ser expresada en gramos por litro y en moles por litro. Y ahí hablamos, cuando hablamos de solubilidad, pues ya tenemos concentración, gramos por litro o moles por litro. Y que la solubilidad puede ser afectada por si estamos agregando una sal que tiene un ion en común. Entonces, en presencia de un ion en común, la solubilidad disminuye. El otro factor que afecta la solubilidad es el pH. A pH ácido también aumenta la solubilidad, ¿verdad? Pero si es a pH básico, disminuye la solubilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos esos factores cómo afectan, ¿verdad? Lo que es un ion en común que le agregamos a una solución saturada o si aplicamos el factor pH. Y si aplicamos el factor temperatura, pues va a aumentar la solubilidad. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces aquí concluimos. Doctora, Diga. una pregunta. Según habíamos, bueno, acordó licenciada Chévez que este miércoles solo se iban a entregar las guías contestadas por motivo ¿Sí? de entregar a ella o a los tutores. ¿Qué les dijo ella? Que íbamos a entregar las guías contestadas. Ya, el resto que queda, ¿verdad? Porque acuérdense que íbamos a terminar. Ya se había resuelto la primera parte. Ah, bueno, pero ella dijo que le entregaran todas juntas. Solo Sí, dijo la tanto de guía química contestada. orgánica y de analítica. Que entregaran las guías contestadas. Bueno, supongo que tiene que ser a cada tutor. ¿Y por qué le suspendieron? ¿Por qué Es que hay una feria de actividad estudiantil y es casi todo el día. ok, entonces no van a poder estar presentes. Ok, bueno, está bien. Entonces entregan las guías, me imagino, no sé, ¿para cuándo les dijo que las entregaran? Este miércoles. Ok, entonces las llevan, las entregan, ¿verdad? Y ya pues solo nos quedaría este último seminario, que sería la siguiente semana, la próxima semana. Sí, y con respecto a la guía de este seminario, ¿cuándo la sube a la plataforma? Bueno, esta la hoy es el lunes. Bueno, a más tardar mañana se la subo, porque de todas maneras ahorita ustedes van a trabajar con la del miércoles, terminar la del miércoles, ¿verdad? Entonces yo a Sí, más doctor. tardar solamente voy a hacer la guía sí, pues voy a pasar la presentación y la guía, que voy a corregir dos errorcitos que ahí los miré a la hora de la presentación, ¿verdad? Y entonces ahí ya se las mando. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Quedamos que el miércoles entregan la guía resuelta. Y luego, pues ya solo faltan los otros dos, este otro seminario.
que siempre va a ser en dos miércoles, ¿verdad? O sea, el miércoles de la próxima semana y el siguiente miércoles para poder ya concluir. O sea, las conferencias aquí ya se terminan y ya solo queda pendiente nada más las guías resueltas. Bueno, el seminario de la próxima semana, entonces, que iniciamos con este. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces aquí concluimos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, doctor.